Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim ונתן לנו את תורתו. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Parashá Bereshit. En el comienzo, cuando Dios empezó a crear los cielos y la tierra, cuando la tierra estaba asombrosamente vacía, con oscuridad sobre la superficie del abismo, y la presencia divina flotaba sobre la superficie de las aguas, dijo Dios que haya luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena, y Dios hizo distinción entre la luz y la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la noche, y a la oscuridad llamó noche. Acaeció la tarde y se hizo la mañana. Un día dijo Dios que haya un firmamento en medio de las aguas y que éste separe el agua del agua. Entonces Dios hizo el firmamento y separó las aguas que había debajo del firmamento de las aguas que había por encima del firmamento. Y fue así. Dios llamó al firmamento cielo. Acaeció la tarde y se hizo la mañana, el segundo día. Dijo Dios que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y se hagan visible la tierra seca. Y fue así. Dios llamó a lo seco tierra y a la reunión de aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios que germine la tierra vegetación, hierbas que den semillas, árboles frutales que generen frutos, cada uno según su especie, que contengan sus propias semillas en la tierra. Y así fue. Y la tierra produjo vegetación, hierbas generadoras de semillas según su especie, y árboles productores de frutos, cada uno conteniendo sus semillas según su especie. Y vio Dios que era bueno, y acaeció la tarde y se hizo la mañana, el tercer día. Siguiente. Dijo Dios que haya luminarias en el firmamento del cielo para separar entre el día y la noche, y ellas servirán como señales, y para las festividades y para los días y los años, y servirán de luminarias en el firmamento del cielo para que brillen sobre la tierra. Y fue así. Y Dios hizo las dos grandes luminarias, la luminaria mayor para que dominara el día, y la luminaria menor para que dominara la noche, y las estrellas. Y Dios las situó en el firmamento del cielo para que iluminaran la tierra, y para que dominaran de día y de noche, y para que separaran la luz de la oscuridad. Y vio Dios que era bueno. Acaeció la tarde y se hizo la mañana, el cuarto día. Dijo Dios que las aguas abunden en seres vivos, y que aves vuelen por sobre la tierra a través de la expansión de los cielos. Y Dios creó a los gigantes marinos y a todo ser vivo que se arrastra, en los que las aguas abundaban según sus especies, y todas las aves aladas de cada especie. Y vio Dios que era bueno. Dios los bendijo diciendo: sean fructíferos y multiplíquense,
y colmen las aguas de los mares, pero las aves se incrementarán en la tierra. Acaeció la tarde y se hizo la mañana, el quinto día. Dijo Dios, que la tierra produzca seres vivos, cada cual según su especie, animales y seres reptantes, y las bestias de la tierra, y la bestia de la tierra, cada cual según su especie. Y así fue. Dios hizo la bestia de la tierra según su especie, y el animal según su especie, y cada reptil del suelo según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, como a nuestra semejanza. Ellos dominarán a los peces del mar, a las aves del cielo y a los animales, a toda la tierra y a todos los reptiles que se arrastran por la tierra. Entonces creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios la creó, macho y hembra los creó. Imagen de Dios, a la imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Los bendijo Dios diciéndoles, sean fructíferos y multiplíquense, colmen la tierra y conquístenla, y dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los seres vivos que se mueven por la tierra. Dijo Dios, he aquí que les he dado todas las hierbas que producen semillas que hay sobre la superficie de toda la tierra, y cada árbol que tiene frutos que dan semillas. Ello será para ustedes como alimento, y para cada bestia de la tierra, para cada ave del cielo y para todo ser que se arrastra por la tierra, dentro del cual hay un alma viviente. Cada hierba verde será como alimento. Y fue así. Y Dios vio todo lo que había hecho, y he aquí que era muy bueno. Acaeció la tarde y se hizo la mañana, el sexto día. Siguiente. Así el cielo y la tierra fueron terminados, y todas sus huestes. Y completó Dios al séptimo día su obra que había hecho, y se abstuvo el séptimo día de toda su obra que había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él se abstuvo de toda su obra que Dios creó para hacer. Estos son los productos del cielo y de la tierra, cuando fueron creados el día en que Hashem Dios hizo la tierra y el cielo. Ahora bien, todos los árboles del campo aún no estaban en la tierra, y todas las hierbas del campo aún no habían brotado, pues Hashem Dios no había hecho llover sobre la tierra, y no había hombre para que labrara el suelo. Ascendió una bruma desde la tierra y regó toda la superficie del suelo. Y Hashem Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y le insufló en sus fosas nasales el alma de vida. Y el hombre se transformó en un ser vivo. Hashem Dios plantó un jardín en el Edén hacia el este, y colocó allí al hombre al que había formado. Y Hashem Dios hizo que brotara de la tierra cada árbol que era agradable para la vista y bueno para alimento, así como el árbol de la vida en medio del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un río sale del Edén para irrigar el jardín, y de ahí se divide y nacen 4 ríos. El nombre del primero es Pishón, que circunda todo territorio de Javilá, donde se encuentra el oro. El oro de esa tierra es bueno. Ahí se encuentran el Betolaj y la piedra de Shoham. El nombre del segundo río es Gijón, que
circunda todo el territorio de Cush. El nombre del tercer río es Hiddekel, que fluye hacia el este de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Hashem Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín del Edén para que lo trabajara y lo custodiara. Y Hashem Dios le ordenó al hombre diciendo: de todo árbol del jardín puedes comer libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer, pues el día que comas de él ciertamente morirás. Hashem Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayudante frente a él. Ahora bien, Hashem Dios había formado de la tierra a cada bestia del campo y cada ave del cielo, y se los trajo al hombre para ver cómo llamaría a cada uno. Y el nombre que el hombre le diera a cada ser vivo, este sería su nombre. Y el hombre les asignó nombres a todo el ganado y a las aves del cielo y a cada bestia del campo. Pero el hombre no halló una ayudante frente a él. Entonces Hashem Dios hizo caer un sopor sobre el hombre, y éste se durmió. Y él tomó uno de sus costados y le llenó el lugar de carne. Entonces Hashem Dios formó con el costado que había tomado del hombre una mujer, y se la trajo al hombre. Y el hombre dijo: esta vez es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, pues del hombre fue tomada. Por ello el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y se transformarán en una sola carne. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, y no sentían vergüenza. Siguiente. Empero la serpiente era más astuta que cualquier bestia del campo que Hashem había hecho. Le dijo a la mujer: quizás dijo Dios, no deberán comer de ningún árbol del jardín. La mujer le dijo a la serpiente: del fruto de cualquier árbol del jardín podemos comer. Del fruto del árbol que está en el centro del jardín, Dios dijo: no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. La serpiente le dijo a la mujer: ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que coman de él, sus ojos se abrirán y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Y la mujer percibió que el árbol era bueno para comer, y que era un deleite para los ojos, y que el árbol era deseable como un medio para obtener sabiduría. Y tomó su fruto y comió, y también le dio a su marido con ella, y éste comió. Entonces se abrieron los ojos de ambos, y se percataron de que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Oyeron la voz de Hashem Dios manifestándose en el jardín hacia el atardecer, y el hombre y su mujer se ocultaron de Hashem Dios entre los árboles del jardín. Hashem Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Este dijo: oí tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por lo que me oculté. Y él dijo: ¿quién te dijo que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol del cual te ordené no comieras? Dijo el hombre: la mujer que me diste para que estuviera conmigo, ella me dio del árbol y yo comí. Y Hashem Dios le dijo a la mujer: ¿qué es lo que tú has hecho? ¿Qué es esto? Tikkun: ¿qué es esto que tú has hecho? Dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Hashem Dios le dijo a la serpiente: debido a que hiciste esto, maldita eres
más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Él te golpeará la cabeza y tú le morderás el talón. A la mujer le dijo: aumentaré enormemente tu sufrimiento y tu preñez. Con dolor parirás a tus hijos. Aún así, tu anhelo será por tu marido y él te dominará. A Adán le dijo: por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que te ordené, diciendo: no comerás de él, maldita es la tierra a causa de ti. Con sufrimiento comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos hará brotar para ti, y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu frente comerás pan, hasta que retornes a la tierra de la que fuiste tomado, porque polvo eres, y al polvo retornarás. El hombre llamó a su mujer Javá, porque ella era la madre de todo ser viviente. Siguiente. Y Hashem Dios le hizo a Adán y a su mujer túnica de piel y los vistió. Y Hashem Dios dijo: he aquí que el hombre se ha vuelto como único entre nosotros, conocedor del bien y del mal, y ahora no sea que extienda su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva por siempre. Entonces Hashem Dios lo expulsó del jardín del Edén para que trabajara la tierra, la que había sido tomada. Y habiendo expulsado al hombre, él colocó al este del jardín del Edén a los querubines y la llama de la espada giratoria para custodiar el camino que conduce al árbol de la vida. El hombre había conocido a su mujer Javá, y ella concibió y dio a luz a Caín, diciendo: he adquirido un hombre con Hashem. Y también dio a luz a su hermano Hebel. Hebel se convirtió en pastor y Caín se convirtió en labrador de tierra. Tras un periodo de tiempo, Caín trajo una ofrenda a Hashem del fruto de la tierra. En cuanto a Hebel, él también trajo de los primerizos de su rebaño y de los más electos. Hashem le inclinó por Hebel y su ofrenda, pero por Caín y su ofrenda no se inclinó. Esto le causó a Caín gran enojo y su semblante se acongojó. Hashem le dijo a Caín: ¿por qué estás molesto y por qué te ha acongojado tu semblante? Ciertamente, si mejoras, serás perdonado, pero si no mejoras, el pecado aguardará a la puerta hacia ti. Su deseo dirige, pero puedes conquistarlo. Caín habló con su hermano Hebel, y sucedió, cuando estaban en el campo, que Caín se alzó contra su hermano Hebel y lo mató. Dijo Hashem a Caín: ¿dónde está Hebel, tu hermano? Y este dijo: no lo sé, ¿acaso soy el custodio de mi hermano? Entonces él dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama ante mí desde la tierra. Por eso tú eres maldito más que la tierra, que abrió grande su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando trabajes la tierra ya no te entregará su fuerza, serás un vagabundo y un errante en la tierra. Dijo Caín a Hashem: ¿acaso mi iniquidad es demasiado grande para poder soportarla? He aquí que tú me has expulsado en este día de la faz de la tierra. ¿Acaso puedo ocultarme de tu presencia? ¿Debo transformarme en un vagabundo
y un errante en la tierra? Todo el que me encuentre me matará. Hashem le dijo, por lo tanto, todo el que asesine a Caín antes de que pasen 7 generaciones será castigado. Hashem colocó una marca sobre Caín para que nadie que lo encontrara lo asesinara. Caín se alejó de la presencia de Hashem y se estableció en la tierra de Nob, al este del Edén. Y Caín conoció a su mujer y ella concibió y dio a luz a Hanoch y se convirtió en constructor de ciudades y llamó a la ciudad con el nombre de su hijo Hanoch. A Hanoch le nació Irad, Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metushael, y Metushael engendró a Lemech. Lemech tomó para sí 2 esposas, una llamada Ada y la otra llamada Silá. Y Ada engendró a Yabal. Él fue el primero de aquellos que habitan en tiendas y crían ganado. El nombre de su hermano era Yubal. Él fue el primero de todos los tañadores del arpa y la flauta. Y Silá también dio a luz a Tubal, Caín, quien forjaba instrumentos de cobre y hierro, y la hermana de Tubal, Caín, era Naamá. Y Lemech le dio a sus esposas Ticún. Y Lemech le dijo a sus esposas, a Adá y a Silá, escuchen mi voz, mujeres de Lemech, presten oídos a mis palabras. ¿Acaso he asesinado a algún hombre por mi herida y a algún niño por mi golpe? Si Caín sufrió venganza en 7 generaciones, entonces Lemech lo hará en 67. Adán conoció nuevamente a su mujer y ella dio a luz a un hijo y ella lo llamó Shet, porque Dios me ha dado otro hijo en lugar de Heber, pues Caín lo había matado. Y a Shet también le nació un hijo y lo llamó Enosh. Entonces se comenzó a profanar innovación del nombre de Hashem. Sí. Este es el recuento de los descendientes de Adán. El día que Dios creó al hombre, lo hizo a la semejanza de Dios. Los creó hombre y mujer, los bendijo y los llamó hombres. El día en que fueron creados, cuando Adán hubo vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza y a su imagen, y lo llamó Shet. Y los días de Adán tras engendrar a Shet fueron 800 años, y engendró hijos e hijas. Todos los días que Adán vivió fueron 930 años. Luego murió. Shet vivió 105 años y engendró a Enoch. Y vivió Shet 807 años tras engendrar a Enoch, y engendró hijos e hijas. Todos los días de Shet fueron 912 años. Luego murió. Enoch vivió 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enoch 815 años tras engendrar a Cainán, y engendró hijos e hijas. Todos los días de Enoch fueron 905 años. Luego murió. Cainán vivió 70 años y engendró a
a Mahalalel. Y vivió Cainán 840 años, tras engendrar a Mahalalel. Y engendró hijos e hijas. Todos los días de Cainán fueron 910 años. Luego murió. Mahalalel vivió 75 años y engendró a Yared. Y vivió Mahalalel 830 años, tras engendrar a Yared. Y engendró hijos e hijas. Todos los días de Mahalalel fueron 895 años. Luego murió. Y Yared vivió 172 años y engendró a 162 años y engendró a Hanot. Y vivió Yared 800 años, tras engendrar a Hanot. Y engendró hijos e hijas. Todos los días de Yared fueron 972 años. Luego, 60 años. 62 años. Ajá. No, aquí fue. ¿Y cómo? Sí, 60. 962 años. Luego murió. Hanot vivió 65 años y engendró a Metuchelah. Se condujo Hanot con Dios 300 años tras engendrar a Metuchelah. Y engendró hijos e hijas. Todos los días de Hanot fueron 65 años. Y se condujo Hanot con Dios. Después ya no estuvo más, pues Dios se lo llevó. Metuchelah vivió 187 años y engendró a Lemech. Y vivió Metuchelah 782 años, tras engendrar a Lemech. Y engendró hijos e hijas. Todos los días de Metuchelah fueron 979 años. 969 años. Luego murió Lemech. Vivió 182 años y engendró un hijo y lo llamó Noah, diciendo: este nos traerá descanso de nuestro trabajo y del esfuerzo de nuestras manos, de la tierra que Hashem ha maldecido. Vivió Lemech 595 años, tras engendrar a Noah, y engendró hijos e hijas. Todos los días de Lemech fueron 767 años. 70 años. 77 años. Luego murió. Cuando Noah tenía 500 años de edad, Noah engendró a Shem, a Ham y a Jafet. Y
Y sucedió que cuando el hombre empezó a multiplicarse en la faz de la tierra, y les nacieron hijas, y los hijos de los hijos de los gobernantes vieron que las hijas del hombre eran buenas, y tomaron esposas de entre todas las que preferían. Y Hashem dijo: mi espíritu no lidiará con el hombre por siempre, pues es mera carne. Serán sus días 120 años. Los Nefilim estaban en la tierra por aquellos días, y también después, cuando los hijos de los gobernantes cohabitaban con las hijas del hombre, quienes le daban a luz. Ellos eran los poderosos, que desde antaño eran hombres de destrucción. Hashem vio que la maldad del hombre era grande sobre la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón eran siempre malvados. Y Hashem se replanteó el hecho de haber creado al hombre en la tierra, y sintió profunda tristeza, y dijo: Hashem, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el animal, hasta los reptiles y hasta las aves del cielo, pues me he replanteado el hecho de haberlos creado, pero no halló gracia ante los ojos de Hashem. Qué pleito con el 60. Algo tiene. Comentarios. Aquí en el primer comentario me llamó la atención. Lo voy a leer porque necesito leer. Dice: iniciamos el estudio de la Torá, conscientes de que la Torá no es un libro de historia, sino el estatuto que establece la misión del hombre en el universo. Por eso es que en su primer comentario, Rashi cita a Rabbi Ishaq, quien afirma que todo que la Torá Afirma que dado que la Torá. Afirma que todo que dado. permítanme, que dado que la Torá es principalmente un libro de leyes, tendría que haber comenzado con el precepto del novilunio, Shemot 12:2, que fue la primera ley que se le encomendó a todo el pueblo judío como nación. Él explica que el motivo por el cual la Torá comienza con el relato de la historia de la creación es para establecer que Dios es el soberano del universo. Él le declaró a su pueblo el poder de sus obras, a fin de conferirles el patrimonio de las naciones. Si las naciones acusan a Israel de delinquir por haberse apropiado de los territorios de las 7 naciones de Canaán, Israel siempre puede responder: todo el universo le pertenece a Dios, y Él lo creó y Él se lo concedió
a aquel que le pareció apropiado. Y fue su deseo dárselo a ellos. Y luego fue su deseo quitárselo a ellos y dárnoslo a nosotros. Según sostiene Rambam, incluso después de leer cómo se creó el mundo y cómo se creó su principal protagonista, el hombre aún no comprendemos el secreto, ni siquiera el proceso de la creación. La obra de la creación constituye un profundo misterio que puede comprenderse únicamente a través de la tradición y que Dios le transmitió a Moshe y a aquellos que tienen el privilegio de que se les confíe este conocimiento oculto. No está autorizado para revelarlo. Lo que sí sabemos es que Adán y Jabal, los precursores de la humanidad, tenían la misión de que cerciorarse de que la creación cumpliera con su finalidad, debiendo para ellos observar los preceptos de Dios, pero ambos fracasaron y fueron conducidos al exilio. Pero lo que a mí me llamó la atención aquí que las naciones no podían decir nada a reclamarle al pueblo porque Dios es el soberano y Él la da a quien Él quiere. Y eso me llamó la atención. Cosa que sigue ese pleito. Sí, sigue. Ajá, eso me puse a pensar que todavía hay guerra y todo por eso, y Dios se la da a quien Él quiere. Él es el soberano de todo. Y le pertenece a Él. También a mí me llama la atención que dice que en el comentario que la obra de la creación constituye un profundo misterio. Ajá. Que puede comprenderse únicamente a través de la tradición que Dios le transmitió a Moshe. Y aquellos que tienen el privilegio de que se les confíe este conocimiento oculto no están autorizados para revelar. Ajá. No está. Tremendo. Yo lo que encontré relacionado a esto dice siempre porque este es el comentario aquí es de Rashi y sale abajo tenía otro comentario también en la Torah de Rashi y él dice el nombre Torah que está Vav Reish Hei expresa el propósito esencial que tiene, pues se deriva de la raíz Yod Rei Hei y que dice esto significa instruir, enseñar o presentar con vista a una acción. Por consiguiente, en sentido estricto, la Torah solo debería contener preceptos. Pero lo que me llama la atención es esto, significa instruir y enseñar. O sea, desde el primer momento la Torah, el propósito es instruirnos y enseñarnos. ¿Qué significa esto? Que tiene que haber una acción de parte de nosotros. Y es tiempo también de poder empezarlo a poner en práctica. O sea, estamos empezando otro nuevo ciclo. Entonces nos da la oportunidad de empezar con esa instrucción que la adhiramos a nosotros para que cuando la adhirimos es porque hacemos acciones. Y prácticamente toda esta semana
se nos ha recomendado, o sea, nos ha dicho mucho de estar siempre el 10% del día, o sea, estudiar Torah, pero ¿con qué? Con un sentido de que podamos ponerlo en práctica, de que nos haga un efecto en nuestras vidas, de que veamos un cambio en nosotros desde hoy, desde este inicio. Pues a pesar, dice, me llamó, y eso también es importante, pues a pesar que todos los relatos y versículos que aparecen en la Torá tienen un propósito, y ninguna palabra es accidental o redundante, como se afirma en el Tratado Talmúdico Sanedrín 99b. Su propósito es esencial, es enseñar preceptos al ser humano para que los cumpla. O sea, no es solo por conocimiento, ni para que quede, veamos, o sea, derechista ahorita y hasta el otro año ya volver a verlo, sino que desde, como le decía, desde este inicio nos enseña que cada precepto que ahora empecemos a aprender, lo hagamos de una mejor manera, que lo vayamos perfeccionando cada ciclo de Torah, cada vez que estudiemos la Torah. Entonces, ese es el propósito, que nos enseñe a nosotros, que me enseñe a mí, no a los demás, bueno, sí a los demás, pero principalmente, inicialmente a mí, y que lo pueda poner en práctica, que ese es el propósito, o sea, porque dice, nos enseñan los preceptos para el ser humano, para que lo cumplamos, o sea, es que debemos de hacerlo. Entonces ya con conocimiento, comprendiendo los preceptos, no nos van a hacer gravosos. Entonces, pero es un proceso, cada quien lleva su proceso de diferente forma y a su tiempo, pero nos insta desde el principio ya a dejarnos enseñar por la Torah. Esa es mi participación. Sí, es que como todo lo que fue creado es perfecto, sin fallas, pero nosotros queremos buscarle siempre, bueno, mi parte, siempre queremos buscarle algo de lo que ya está creado, y no todo lo que está creado, lo que nosotros estamos haciendo es descubriendo, pero todo está creado. Hay una historia acerca de que había un lugar, había un príncipe, y en ese lugar había un muchacho que era tan feo, y cierto día el príncipe iba en su caballo y lo encontró, y hasta se bajó del caballo y empezó a insultarle, a decirle, ¿por qué sos tan feo? Y empezó a decirle cosas, y hasta se bajó del caballo, y el muchacho humillado no lo volvía a ver hasta que al fin lo volvió a ver y le dijo, ¿sabes? Le dice, yo soy así porque yo no he querido serlo, no, que el que me creó así. A él, ve y dile a él por qué me ha creado así. Entonces, esa es la manera que nosotros criticamos. Bueno, yo critico pues cosas que están ya hechas y son perfectas porque el Boreo las ha dejado así. Entonces no tengo por qué yo andar criticando ni queriendo hacerlas. La Torah es la base que nosotros tenemos para guiarlos. No tenemos por qué andar criticando todo lo que está escrito ahí. Esa es una pequeña que tengo, después sigo con otra parte del comentario aquí habla de que la creación cumpliera con sus finalidades, debiendo para ellos observar los preceptos de Dios, pero ambos fracasaron y fueron conducidos al exilio. Y dice lo siguiente,
Sin embargo, dice, la misión del hombre no cambió. Lo único que cambió, dice, fueron las condiciones en las que dicha misión se llevaría a cabo. Dios castigó a los transgresores, mas no se deshizo de ellos, puesto que podían hacer penitencia. De hecho, el concepto del arrepentimiento era un prerequisito para la existencia del hombre, pues sin este el hombre no podría haber sobrevivido. Adán y Jabá se arrepintieron. Lo mismo ocurrió con los pecadores que les siguieron, Caín y Lamec. Esta es también una de las principales lecciones de la historia de Berechit. Aunque el hombre peque, siempre puede retornar y Dios le concede la oportunidad de hacerlo. Todo esto es un preludio de la historia de Israel. Dios fue paciente durante 10 generaciones, desde Noah hasta Abraham, pero ninguna de estas generaciones logró llevar a cabo la misión para la cual había sido creada. Después de este fracaso, Dios eligió a Abraham y a su descendencia para que cumpliera con la misión que originalmente había sido universal. Vemos que allí, aunque pecaron ellos, vemos que los sacó del jardín del Edén, pero a ellos no los eliminó. Solo fue que cambiaron su estado. Igual que uno, a veces cuando ha cometido un error, vienen las consecuencias. Y es donde cambia nuestro estado en todo aspecto, el ánimo, a ver la culpabilidad y todo eso. Entonces, pero no lo destruye, solo cambia su estado. Eso es un comentario que me llamó la atención. ¿Alguien más? Siguiendo lo que Deula estaba comentando, dice que el árbol del conocimiento del bien y del mal, este árbol representa la elección de la humanidad entre el bien y el mal. O sea que aquí nosotros hoy en día debemos elegir el bien. Pues sabemos que ya, como dice ahí, el mal, ya sabemos que no es nada, o sea, es algo que nos va a llevar a cuestiones que después vamos a tener consecuencias. Y en ese momento, Adán y Eva comieron del fruto, pero aún así ellos no se, o sea, Adán no aceptó que él era, que él comió, sino que le echó la culpa a Eva. Como en día, nosotros cometemos algo y le echamos la culpa al que está a la par, al compañero, al otro, pero no aceptamos los errores. Y esta parashá nos enseña que debemos tener, o sea, elecciones humanas que influyen en el destino de la creación. O sea, recordemos que nosotros también creamos. Cuando realizamos algo
estamos creando también. Por ejemplo, un ejemplo, cuando hacemos las jalot, nosotros estamos creando en ese momento, pero esa es elección de cada uno, porque yo podría decir, no, yo no hago jalot por esto y esto, pero estaría yo, bueno, en mi persona no me sentiría bien decir no la hago, pero si yo dijera no la hago, entonces dejo de crear, pero si lo hago, estoy creando. Y estamos hablando con respecto a lo que es la creación. También dice que Dios creó el mundo con el propósito de unificar toda la realidad, desde lo más bajo hasta lo más divino. La tarea humana es convertirse en socios de lo divino para crear un mundo más unificado y lleno de amor. O sea, tenemos que, por ejemplo, acá en la comunidad, debemos de llevarnos bien, unificarnos, sentir lo que el otro siente y ser uno solo, sentir para poder unificarnos, porque si cada quien hace lo suyo y no, ni siquiera siento lo que la otra persona está viviendo o está haciendo, entonces no vamos a llegar a unificación. Y de esa manera vamos a tener amor entre, bueno, en el caso de nosotros acá, entre los miembros de la sinagoga. Solamente después participo. Bueno, si no va a dar. Parashá Bereshit, el arquitecto del mundo. Cuando Hashem el Eterno hizo la tierra y los cielos. La Torá comienza declarando que al principio Hashem creó el cielo y la tierra de la nada. El mundo era un vacío sin forma ni orden. Durante los primeros 6 días Hashem creó y ubicó cada cosa en su posición en el universo para que funcionara adecuadamente. El primer día creó la luz y la oscuridad. El segundo día separó las aguas del cielo de la tierra. El tercer día acumuló las aguas en un lugar permitiendo que la tierra fuera visible. El cuarto día creó el sol, la luna y las estrellas. El quinto día creó todos los seres que habitan los mares, las aves que vuelan en el cielo. El sexto día creó los reptiles y el resto de los animales y finalmente el hombre. El séptimo día de la creación Hashem descansó, lo santificó como Shabbat. Había una vez una niña que desde la edad de 3 años demostró ser un prodigio al tocar el piano. Podía hacerlo mejor que el más experto. Se organizó un concierto para que tocara en público. Desde varios meses antes se anunció que iba a realizarse un solo recital. Y para que ese evento único fuera inolvidable, se venderían pequeños artículos alusivos al concierto. Por ejemplo, una pulsera con un pequeño piano blanco o una tiara con un pianito. La mañana posterior al concierto, los periódicos no encontraban palabras y trataban de hallar superlativos para poder describir el acontecimiento. Cerca de un mes más tarde, 2 personas que no habían llegado al evento aparecieron en la casa de la niña, exigiendo una demostración de sus aptitudes. Sí, es verdad que todo el mundo dice que estuvo sensacional. Leímos los periódicos y todo, pero nosotros no lo creemos. Si ahora la traen a la sala y hacen que toque en ese piano que tienen, entonces creeremos que es tan buena como dicen.
Si no, no lo creeremos. Cuando Hashem creó el mundo, no cabía duda de que fue Él quien dio existencia a todas las cosas, que Él sabía todo lo que acontecía en el mundo y que Él controlaba hasta el más mínimo detalle. No pasaron muchas generaciones desde la creación del mundo, ya en la época de Enosh, quien fue nieto de Adán, la gente empezó a equivocarse respecto a Hashem. Cada uno tenía un punto de vista diferente. Hubo quienes negaron su existencia por completo. Hubo otros que aceptaban la existencia de un poder divino, pero afirmaban que Hashem era tan exaltado y estaba tan alejado de este mundo que solamente sabía lo que ocurría en el reino espiritual. Mas lo que acontecía en el mundo terrenal, un grupo más admitía que ciertamente él sabía lo que ocurre en este mundo inferior, pero que estaba tan ocupado en sus cosas espirituales que no tenía tiempo para ocuparse de pequeñeces. Hashem sabía que esto sucedería y para remediarlo se reveló una sola vez en el mundo, alterando el curso de la naturaleza, y entregó un documento que certifica, y lo certifica, la Torá. Y no solo eso, sino que él tomaría una nación de en medio de otra nación y la transformaría en su pueblo. Eso no solo demostraría que él es absolutamente consciente de lo que tiene en lugar de este mundo, sino que le importa e interactúa con la humanidad. Hashem lo hizo una sola vez, pues de hacerlo en repetidas ocasiones quitaría al hombre su capacidad de libre elección, de creer o no en él. Todo el propósito de la creación fue la existencia de un ser, el hombre, que tiene el libre albedrío de creer o no creer. Y para que no olvidáramos este concierto único e irrepetible, nos dejó varios souvenirs: la mezuzá para ponerla en nuestros hogares y los tefilín para que los atemos en los brazos. Y será una señal sobre tu brazo y un adorno entre tus ojos, pues con mano fuerte Hashem nos sacó de Egipto. El que posee estos recordatorios vive la vida como si tuviera permanentemente un hilo rojo atado en su dedo. Es algo que no puede olvidarse. No solo eso, sino que Hashem hizo que todas las generaciones repasaran en el documento los eventos de este gran concierto de la naturaleza. En todas las generaciones estudiamos la Torá HaKedoshá para que tengamos siempre presente su presencia y que Él maneja y supervisa todo cuanto sucede en nuestras vidas. Por este motivo, Él no requiere repetir ante cualquier ignorante que viene y afirma que no cree que hubo en verdad un concierto. Hay millones de admiradores que aún poseen sus pianos blancos de recuerdo, pasados cuidadosamente de una generación a otra, para demostrar que los otros están equivocados. Una vez un gentil preguntó a Rabbi Akiva: ¿quién creó el mundo? Rab respondió: Akadosh Baruj Hu lo creó. Pues pruébalo, exigió el gentil. Ven a verme mañana y lo haré, dijo Rabbi Akiva. Al día siguiente, cuando llegó el gentil, Rabbi Akiva le preguntó: ¿qué es lo que llevas puesto? Un traje, fue la respuesta. ¿Quién lo hizo? Volvió a preguntar Rabbi Akiva. Un sastre, respondió el gentil. Rabbi Akiva meneó la cabeza. Pues no te creo, demuéstralo. El gentil se enojó y le dijo: ¿y qué prueba necesitas? ¿Acaso no sabes que únicamente un sastre pudo haber hecho el traje? Rabbi Akiva respondió con otra pregunta: ¿y tú no sabes que únicamente Hashem pudo haber creado y de hecho creó el mundo? Y agregó: así como una casa atestigua que la hizo un constructor y un traje atestigua que lo hizo un sastre y una puerta atestigua que la hizo un carpintero,
Así el mundo atestigua y anuncia a todos que solo Hashem lo creó. La Torá no es un libro de historia. El hecho de que relate cómo fue la creación del mundo es para mostrarnos el establecimiento de la soberanía de Hashem sobre todo lo creado en el universo. Es la serie de instrucciones respecto a la misión del hombre en su estadía sobre la tierra. La persona no deja cosas sin investigar. Investiga los montes y los collados que hay sobre la tierra y que hay debajo del mar, los desiertos y los bosques, los cielos y las profundidades. Sin embargo, hay algo que no investiga: cómo es la persona misma y cómo puede mejorarse. Los cielos relatan la gloria de Hashem y la obra de sus manos refiere el firmamento. ¿Comentarios? Creo que nos da para no dudar que el Boreolán ha creado este mundo y tiene un propósito. Entonces debemos de estar acá de una buena manera y ocuparlo para lo que es menester, pues, sin dudar de que fue creado para nosotros. Y cada cosa la creó con un propósito, así como lo más mínimo que puede ser un quején, una mosca, todas esas cosas tienen un propósito porque fueron creadas. Este Shabbat que viene, Shabbat Bereshit, un Shabbat muy especial. Estoy cansado de trabajar duro para ganarme la vida y no terminar el mes. Quiero ser rico, se dirigió un Hasid a su Rebbe, con la tristeza reflejada en su rostro y la mirada de indignación. ¿Cuál es el problema? Sé feliz y gracias a la alegría obtendrás un buen sustento, respondió su Rebbe. Pero ¿cómo voy a ser feliz si no tengo sustento?, preguntó el Hasid. ¿Qué no hacemos hoy por sustento?, le respondió su Rebbe. En Shabbat Bereshit, el Shabbat en el que se abre la Torá, nos dice el Rebbe: tal como la persona se comporta en este Shabbat, así será todo el año. ¿De dónde surge la capacidad del hombre para influir en un Shabbat sobre todo el año? Adán, el hombre, la criatura elegida, recibió el talento y el mérito de ser socio de Hashem en el acto de la creación. El hombre es llamado Adán porque significa Edamé Leelión, similar a la divinidad. Si el hombre utiliza y aprovecha los poderes que se le han dado correctamente, puede actuar en este Shabbat no solo sobre sí mismo, sino también sobre su entorno. Feliz Shabbat y que sea muy especial. En el principio Hashem creó los cielos y la tierra. ¿Por qué la Torá comienza con Bet y no con Aleph? Dos asuntos: estudiar con entendimiento y comprensión, y por qué nos conectamos con Hashem, que nos entrega la Torá. Dios bendijo al séptimo día y lo consagró, puesto que en él Dios cesó de toda su labor que Dios había creado para hacer. Estas son las crónicas del cielo y la tierra cuando fueron creados en el día que Dios completó la tierra y el cielo. Mientras pienso en esto, pregunto: ¿cómo nos arrepentimos del pecado del árbol del conocimiento? La respuesta, dice el rabino Ginsburg, es que Adán culpó a Javá por el pecado, como está escrito en la Torá.
Rashi explica que al culpar a Javá, Adán estaba siendo ingrato con Hashem, quien le dio a su esposa. Reconocer este hecho es parte del arrepentimiento por el pecado de Adán. Hay que tener piedad de Javá, que fue seducida por la serpiente para comerse la fruta. La serpiente representa a Amalek y toda nuestra ira debe estar dirigida hacia Amalek, como está escrito en la Torá. Recuerda lo que te hizo Amalek, no lo olvides. Debemos sentir misericordia por la persona seducida por la serpiente, o por la persona que fue seducida por la persona seducida por la serpiente. Toda persona debe asumir la responsabilidad por sí misma y no señalar a los demás. ¿Había algo más que crear? Dicen los sabios, la forma en que la persona se comporta en Shabbat Bereshit, así es como irá durante todo el año. Con la gracia de Dios comenzamos nuevamente desde el principio con la abundancia de la nueva Torá, que se presenta nueva ante nosotros en nuestros ojos cada año al comenzar a leer un año más. ויקולו השמיים בארץ וכל צבאם, ויקל אלוקים את יום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, וישפוט ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. Y fueron terminados los cielos y la tierra y todas sus huestes, y terminó Elohim el séptimo día toda la obra que había hecho, y dejó de trabajar en el séptimo día de toda la obra que hizo. Así comienza el segundo capítulo de la Torá en el libro de Bereshit. En el principio, como se lee, Hashem aclaró que el sexto día terminó de crear los cielos y la tierra. Pero, ¿por qué dice que terminó su obra el séptimo día? ¿Acaso no la había terminado el sexto? ¿Había algo más que crear? Entonces, ¿el séptimo día trabajó o no? Fuera de la lengua sagrada no existe un término para denotar que algo es hecho existir si antes no existía. Nuestro concepto de trabajo, actuar para transformar algo que ya existe en otra cosa, incluso las creaciones más originales del ser humano, materia o energía, incluso intelectuales y espirituales, son las transformaciones de algo que ya existía en algo diferente. Solo cambia la forma. No es nuevo en esencia, solo cambia su apariencia. Yendo al extremo, el ser humano no puede transformar la energía a materia sin antes saber energía, y la energía no puede ser creada sin un potencial previo del cual extraerla. El séptimo día representa ese aspecto de la creación que es hacer que algo exista a partir de la nada. El Shabbat crea cosas nuevas. Por eso aquí es donde aparece por primera vez el nombre Havayá en la Torá. Al crear el Shabbat después de que el hombre fuera creado, antes solo estaba el nombre Elohim, de Gematría 86, igual que Jateba, la naturaleza. En 6 días creó los mundos naturales, el séptimo día llamó al hombre para que se reúna con él en el infinito. El séptimo día es un testimonio de que Hashem crea algo a partir de la nada, y que no hay nadie más que él que pueda crear algo a partir de la nada. Porque solo Él, que es infinito, eterno y no tiene existencia, podamos verificar con nuestros sentidos. Y esto no se puede atestiguar sin estar conectado a esa fuente de todo, la esencia. El Shabbat crea algo que no había antes. Al decir cada viernes en la noche de Shabbat, Vaikulu Hashomayim, dice la Gemara que el judío se transforma en un socio de la creación, y un socio no es dueño de una parte del objeto, sino que comparte cada uno de los puntos componentes del todo con su socio. Y como todos los judíos se hacen socios de esta manera,
se unen a Hashem para ser creadores y partícipes de la creación de los cielos y la tierra, la realidad física creada y la espiritual, y aquella existencia infinita que está por encima de los mundos, y la luz infinita, la esencia. Así Bereshit es la creación a partir de la nada. Nada nuevo o extraordinario para el Creador Todopoderoso. De hecho, la Bet grande con que empieza la Torah es interpretada como que hubo dos Bereshit, dos principios. Y puede haber infinitos principios, tantos como el Todopoderoso quiera. Pero el Shabbat crea algo que no había antes, la realidad de que una criatura limitada e infinita perciba la esencia y sea parte de ella. Adán y Jabá tuvieron la posibilidad de hacerlo, pero Hashem no quiso que sea algo automático, como autómatas o como un instinto animal que no tiene conciencia propia. Con la entrega de la Torá se entregó un alma extra al pueblo de Israel, el Nefesh Kit, o alma divina que le permite tener conciencia de la paradoja de lo infinito y lo finito como caras de la misma moneda. Y esa es donde reside el libre albedrío, en la posibilidad de decidir ser socio o no. Por eso el Shabbat equivale a todas las mitzvot. Quien cuida del Shabbat lo llama placer y trata de llevar el Shabbat a todos los días de la semana. Llevar esa conciencia a cada instante de nuestra existencia, esa de ser uno con el Creador y estar consciente de que crea a cada instante todo, algo a partir de la nada, es revelar al Creador y al alma divina, que es parte suya a través de las acciones simples de cada día. Y si es así, ojalá que todos los días sea Shabbat, y que todos podamos tenerla, todos los seres humanos y los cielos y la tierra. Para eso entregamos nuestra vida y trabajamos por la Torah. ¿Comentarios? Eso es lo que declara el Shabbat. Dice que si este Shabbat lo hace, así como lo hagamos este Shabbat, así va a ser todo el año. Así que es algo bien interesante que nos esmeremos para tener un Shabbat diferente todos los años. Y que cada uno de nosotros hagamos la conciencia de hacerlo mejor. Sí, también si cuidamos el Shabbat es el deleite que nosotros sentimos, que nosotros lo cuidamos. Pero me llamaba la atención de este comentario que había leído que decía, o sea, la Torah es enseñar, y entonces que este Shabbat, o sea, pongamos en práctica lo que hemos aprendido y lo hagamos lo más perfecto posible, para que nuestro inicio sea bueno y también el año sea mucho mejor. Cada Shabbat irlo mejorando cada día con nuestra forma de comportarnos, de vivir la Torah. Muy interesante cuando hacemos Bailul Hashamayim todos los viernes, nos hacemos socios. Algo así decía, ¿verdad? Con Dios. Muy bonito, porque también está para atrás que está Bailul Hashamayim. Eso es muy... es la parte interesante también de esta parte. La otra parte que dice que llevemos el Shabbat todos los días. Sí. Y que, o sea, que sería excelente, ¿no? Que nos procuremos hacer eso. Qué
celebramos como que Shabbat. Muy Y no interesante. desconectarnos. Como se mencionaba en la lectura, que este Shabbat es muy importante, pero también los otros Shabbat, así como queremos esmerarnos por este Shabbat que es importante, también los demás Shabbat deberíamos de esforzarnos también por buscar lo mejor, hacerlo mejor. Aunque ya se dijo que es mucho más importante, pero como se dice, todos los Shabbat son un eslabón y tenemos que ir uniendo ese eslabón y no perdernos ese eslabón para no perder esa dirección. Según lo que dice el comentario, es que este Shabbat es como la cabeza. Ajá. Si este Shabbat lo hacemos, nos esmeramos por hacerlo mejor, los siguientes Shabbat van a ser mucho mejor que los años anteriores. Es como la semilla, ponemos la semilla este Shabbat para el resto del Shabbat de todo el año. Así que bien. Para que germine. O sea, la energía de este Shabbat que perdura, o sea, Y no solo la energía, sino el esfuerzo que pongamos nosotros para aprovechar la energía. y que eso perdure para todo el año, o sea, Yo quiero compartir otra lectura. Ya sea que sepas o no, has tomado justamente una de las acciones más positivas y trascendentales de tu vida. Has decidido abrir este libro, o sea, el Humash. Hay 1000 razones por las cuales puedes haber tomado esa acción o por la que piensas que la tomaste, pero la razón verdadera es mucho más profunda, mucho más oculta e infinitamente más poderosa. La acción que has tomado es una expresión de tus más profundos deseos como ser humano. Puedes no darte cuenta de eso ahora, pero cuando llegues a la última página del libro sabrás que esto es verdad. De hecho, aún en el momento en que termines de leer esta introducción, verás la inmensa oportunidad que este libro representa y estarás listo para tomar parte en toda su extensión. El libro que acabas de abrir es parte de una categoría única. La palabra para esta clase de libro es Humash, que es derivada de la palabra hebrea para 5. Los 5 libros de Moshe están escritos en el rollo de la Torá. El Humash es una versión en libro de las narraciones semanales de la Torá, junto con el comentario e interpretaciones relevantes. Puedes haber visto otros libros de esta clase, ya que ahora hay muchos en las librerías. Algunos Humashim fueron compuestos hace cientos de años, mientras que otros son muy recientes. Con el reciente incremento del interés de la espiritualidad, hay ahora probablemente más libros disponibles en esta categoría que en cualquier otro tiempo en la historia. Pero ¿el Humash solamente es otra clasificación literaria? ¿Es simplemente otro género que puede continuar indefinidamente? Así como Hollywood hace películas y las compañías de música producen DVDs, ¿puede haber producción de Humashim por muchos años futuros? La respuesta a esto es definitivamente no, porque un Humash no es solamente un objeto hecho de tinta y papel. De hecho, es nada menos que una herramienta espiritual para transformarte y transformar al mundo. Este es un punto críticamente importante. Nos lleva al corazón de la sabiduría cabalística acerca de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. No precisamente físicamente, sino en la dimensión espiritual que es el nivel de la semilla de nuestra existencia. Comprender esto empieza con una percepción simple fundamental.
La Kabbalah enseña que el universo y nuestras vidas en este tienen una dirección. No estamos aquí solamente para llenar el tiempo y el espacio. En corto, hay un punto final y el propósito de nuestra existencia es llegar a él. ¿Cuál es ese punto final? Hay una cierta ironía en la respuesta a esa pregunta, porque entender el final requiere de nosotros que miremos en el principio. La unidad, la unión que existía entre la humanidad y el Creador antes del principio del tiempo es la meta a la que todos nos esforzamos por llegar. La Kabbalah llama a ese estado original de unicidad del mundo infinito, porque éste existía fuera de los límites finitos que damos por hecho en nuestras vidas diarias. En el mundo sin fin no había dolor, ni sufrimiento, ni enfermedad, y lo más importante, había inmortalidad. La muerte y toda otra clase de caos no tenía lugar en nuestras vidas en el mundo infinito, ni son una parte necesaria de nuestras vidas hoy, a pesar de lo que las cosas puedan parecer. El caos permanecerá con nosotros solamente hasta que regresemos al mundo infinito por medio de nuestro trabajo espiritual, por medio de las herramientas y enseñanzas de la Kabbalah, y lo más inmediato, nuestro trabajo espiritual, por medio del poder del libro que estás leyendo justo ahora. Esto no es solamente una metáfora. En términos muy prácticos, el final de todo sufrimiento, el final de todo dolor y aún el final de la muerte misma está en tus manos. El fin último del Humash es producir su propio fin, terminar con nuestra gran necesidad de él. Toda la historia de la humanidad, y lo creas o no, de tu propia vida como ser humano individual, es la historia de nuestro afanoso regreso a la unión con Dios que era nuestra en el mundo infinito. Pero ¿cuándo volverá eso a completarse? ¿Cuándo se terminará el exilio? La verdad es que en una ocasión nos acercamos mucho a realizar ese objetivo. Esto ocurrió al pie del monte Sinaí, cuando Moshe recibió las tablas escritas por el Creador en los 10 enunciados, llamados con frecuencia equivocadamente los 10 mandamientos. Pero los enunciados son mucho más que la lista de tú debes y tú no debes, con las más y con las que estamos tan familiarizados. De hecho, aún el término 10 enunciados es un mensaje codificado y se refiere a las 10 dimensiones que constituyen la realidad total. Nosotros vivimos en la 10ª y más baja dimensión, el ámbito físico donde la oscuridad y la desesperación tratan de encontrar la forma de introducirse en nuestras vidas. Las dimensiones ocultas arriba de nosotros son un estanque de luz espiritual que puede eliminar la oscuridad de nuestro propio ser y desaparecer la oscuridad de este mundo. Son la fuente de nuestra alegría, la raíz de nuestra felicidad y manantial de toda la sabiduría. Cuando hacemos contacto con estos ámbitos espirituales y ocultos, experimentamos la relación y la realización. Cuando nos desconectamos, experimentamos el caos. Las tablas en el monte Sinaí nos conectaron a la fuerza plena de la luz infinita girando en estas realidades ocultas, y ellas podían haber encendido una masa crítica, una explosión en la cual todo habría sido restaurado, reconfigurado, reconstruido y reestructurado. En corto, nos podía haber traído al mundo infinito, el cielo en la tierra, pero solamente Moshe tomó las tablas, solamente Moshe poseía la sabiduría cabalística
que daba acceso a todas las 10 dimensiones. La gente como un todo se excluyó por el pecado del becerro de oro, lo cual causó que Moshe hiciera añicos las tablas. Pero todavía hay esperanza. Lo que Moshe logró en el monte Sinaí fue fundamentalmente similar a lo que la ciencia moderna ha estado buscando hace por lo menos un siglo. Desde el principio de la revolución que comenzó con la teoría de la relatividad de Albert Einstein, a través de su vida, Einstein creyó fervientemente en la existencia de una teoría más grande aún, la así llamada teoría del todo, que uniría todo el conocimiento científico en una sola, toda incluyente explicación del universo. Aquí Einstein estaba expresando simplemente en términos físicos la misma búsqueda de la unión de la Kabbalah entiende es fundamentalmente espiritual. Aunque Einstein nunca tuvo éxito en su búsqueda, él y otros que vinieron después de él hicieron grandes progresos en esa dirección. La física ha mostrado que el tiempo, la masa y la velocidad están todas relacionadas. Si una masa alcanza una velocidad suficientemente alta, el tiempo se detiene. Más recientemente, la medicina y la genética están demostrando que el envejecimiento, la enfermedad y la muerte no son en sí necesarias y pueden ser eliminadas en los niveles biológicos más básicos. La ciencia está correcta en estas percepciones, pero lo que la ciencia está tratando de alcanzar físicamente por medio de la ingeniería genética o la construcción de aceleradores de partículas, Moshe lo alcanzó espiritualmente en el monte Sinaí. Las tablas tenían el poder de llevarnos más allá del tiempo y el espacio, porque nos conectaban al ámbito infinito de la luz, una realidad sin tiempo ni espacio. Pero cuando los israelitas construyeron el becerro de oro y las tablas fueron rotas, el reloj comenzó a hacer tic-tac otra vez. Así perdimos la oportunidad de reponer y restaurar el poder completo de la luz en un punto desencadenante, el cual Moshe nos ofreció en el monte Sinaí. Ahora, con el tiempo de regreso en el escenario, el trabajo de recuperar el mundo infinito se volvería un esfuerzo continuo dentro de los límites del tiempo. Entrar al Humash semanal y a este libro en particular, cuyo propósito es activar la tecnología cabalística utilizada por Moshe para conectar el planeta a la luz de las dimensiones ocultas. Una vez que esto está entendido, está claro que el Humash que tienes ahora en tus manos no es un librito ordinario. La energía infinita de las tablas del monte Sinaí están en estas páginas. El poder para conectarnos a todas las 10 dimensiones. El poder de reponer toda la luz que tuvimos en el monte Sinaí. El poder de revelar todos los aspectos infinitos del divino que se manifiestan a través del universo. Esta energía infinita diversa, pero fundamentalmente unificada, es a lo que los cabalistas se refieren como la luz del Creador. Considera, por ejemplo, a lo que los científicos se refieren como luz blanca, el resplandor sin filtrar que existe a todo nuestro alrededor durante todas nuestras horas de vigilia. En realidad, esta luz blanca contiene el rojo, el amarillo, el azul, el verde y todos los otros colores del espectro. Cuando estos colores son combinados como uno, el resultado es la luz blanca. La luz del Creador trabaja de manera similar. Cada dimensión de la luz es otro color, otro aspecto de la energía del Creador. Juntas, todas las dimensiones constituyen la totalidad de la luz del Creador, la cual es pura, infinita y que lo abarca todo. Las tablas de Moshe eran una conexión completa a la luz, simultáneamente e instantáneamente. Desde el rompimiento de las tablas debemos restablecer esa conexión dentro del ámbito del tiempo.
Eso es exactamente lo que los Humashim semanales han hecho. Pero habrá un punto final, una conclusión, un Humash final que encienda la masa crítica que estaba justo a punto de detonar en el monte Sinaí. Este es el verdadero significado del fin de los días, la revelación de la sabiduría cabalística ahora, de modo que podemos terminar la tarea de una vez por todas. En el sentido mejor y más positivo del término, este es verdaderamente el fin del mundo, no una nube radioactiva en forma de hongo o una epidemia extendiéndose rápidamente, sino un cambio cuántico en el alma de la humanidad. Eso es lo que significa el término Mashiach. Es la redención final, la transformación suprema de toda la humanidad. Tú puedes experimentar esta transformación al conectarte con la energía de este libro. Aunque la ciencia nos dice que la velocidad de la luz nunca puede ser alcanzada, tú puedes verdaderamente alcanzar la velocidad de la luz del Creador, con las herramientas y las enseñanzas cabalísticas en estas páginas. ¿Estás seguro de que este libro no es solamente otro ejemplo de erudición bíblica, semejante a la fórmula E igual a mc2 de Einstein? El Humash cabalístico revela una realidad nueva y más elevada. Lo que es más, el Humash es también una herramienta para entrar en esa realidad, y ahora estás invitado a pasar a través de esa puerta. Bereshit. Esta es la primera vez en la historia que los conocimientos de la Kabbalah, tradicionalmente ocultados a todos excepto a unos pocos, están revelando los secretos de la creación a toda la humanidad. El tejido de la realidad misma se está alterando radicalmente, transformando el destino de la humanidad. Cuando el mundo da un paso gigantesco hacia un futuro que está finalmente perfeccionado. Al abrir nuestros corazones a esta verdad y experimentar el anhelo de nuestras almas por su propia completitud, nos volvemos cada vez más conscientes de que la conclusión del drama de la existencia humana está en nuestras manos. Mientras lavamos los platos, hacemos ejercicio en el gimnasio, vamos de camino a la oficina o nos sentamos a contestar correos electrónicos, vale la pena que tengamos presente que toda esta actividad rutinaria forma parte simplemente de una misión para completar la creación. Si nuestras vidas parecen insoportablemente irrelevantes, no lo son. Ciertamente son tan esenciales para el universo como la implosión de las estrellas y la explosión de nuevas galaxias. Empezamos a releer la Torá, los 5 libros de Moshe, inmediatamente después de los supremos días sagrados, con la más resonante de todas las frases que abre el relato de la creación del inicio de la Torá. De esta forma, al imponer el año lunar cíclico por encima del tiempo lineal, la Torá nos revela la oportunidad permanente que existe gracias a la misericordia de Hashem para la transformación personal. La breve exposición en cada pizca tan asombrosa como la creación misma, pues es verdaderamente el propósito de la creación. Es un recordatorio tanto de los orígenes de la humanidad como de nuestros objetivos. A medida que el gran ciclo vuelve a una vez más a un principio, que es también el principio de todas las cosas, nos planteamos estas preguntas vitales. ¿Por qué creó Dios los cielos y la tierra? ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? Los cabalistas dicen que el Creador es un tesoro escondido y que el mundo fue creado para que nosotros encontráramos a Hashem. Si no hemos logrado encontrar al Creador, solo significa que debemos buscar un poco más.
A medida que revisamos el pasado año para prepararnos para el futuro, midiendo nuestras vidas con sus alegrías y penas, éxitos y fracasos, se vuelve obvio que lo que esperamos de un año nuevo y un nuevo inicio es mucho más que mayor felicidad y menor sufrimiento. Es la trascendencia de estas dos condiciones, estos dos grandes opuestos. Es liberarnos para siempre del ir y venir entre la felicidad y la desgracia, que es la experiencia de vida para la mayoría de nosotros. Tal experiencia nos ha mostrado que la felicidad es el espacio entre periodos de sufrimiento o el sufrimiento el espacio entre periodos de felicidad. Ambos equivalen a lo mismo. En su lugar, el tipo de felicidad que buscamos es una felicidad interminable, una felicidad no perturbada por el sufrimiento. Ya sea que llamemos a estas experiencias de dualidad, cielo y tierra, bien y mal, positivo y negativo, felicidad o sufrimiento, la verdad sigue siendo que Hashem creó estos estados opuestos como el marco para un escenario sobre el cual se representaría el gran drama de la humanidad. El final de este drama es la reconciliación de los opuestos. Sin embargo, si las cosas van a ser distintas en el nuevo año, no quiere decir que las cosas tengan que cambiar, sino que es nuestra conciencia de ellas lo que debe cambiar. En otras palabras, nuestra propia conciencia debe transformarse. Comentarios. Imagínense que lo que llamó la atención, que es como habla del Umash ahí, que esto es una herramienta tan poderosa que nos lleva, dice, a obtener la luz que teníamos en el Sinaí. Algo tremendo. Y uno de, y lo agarramos hasta con las manos sucias, no lo vemos, no le damos la importancia. Y justo como que la conexión, ¿verdad? Porque usted inició con decir que esto no es un libro, y lo que dice ahí, la importancia de... Y le hace bastante énfasis en la importancia que tiene este libro. Por eso es que no se dice, no se saca a gran escala, ¿verdad? Que es solo para una lectura de un momento y como una revista, ¿verdad? Pasó el mes y la revista del mes y ya perdió validez, ya no tiene importancia. Esta sería de la semana, la revista de la semana. Y esta tiene una, o sea, para toda nuestra vida. Es una energía, una potencia, y lo último que decía, o sea, nunca cambia esto, cambia nuestra conciencia de cómo vemos, cómo vamos avanzando. Entonces, eso es lo importante, o sea, por eso, o sea, no nos haga lo que veníamos diciendo, somos el pueblo del libro, que también lo mencionaba ahí, para el libro. Entonces, y la conciencia es la que nosotros debemos de ir cambiando de lo que está acá. Cuando lo volvemos a releer nuevamente, que nos ayude a mejorar, a cambiar nuestra conciencia. Esa es la importancia de este Humash. Y es lo que decía, relataba mucho. El fin dice que es para llevarnos al infinito. Me encantó el Mashiach cuántico. El que transforma, dice a la persona. Nos enseña de dónde venimos, a dónde vamos y que hay un fin. El que tenemos que llegar. Maravilloso. ¿Más comentarios?
igual que decía, ¿verdad? O sea, el Humash nos ayuda a transformarlo y al igual transformar el mundo. Y como decía allí, los invito a cruzar esta puerta. Bueno sería que todas las personas que escucharan esta lectura, tuvieran el deseo de cruzar esa puerta para llegar a ese conocimiento y transformar su vida. Para imaginarse, o sea, todos cambiando nuestra conciencia de cada año, de lo que estudiamos, de volver a releer la Torah. O sea, lo que vamos describiendo en nuestras mentes, que vaya, como decía la maestra, que la primera vez puede ser que haya quedado por aquí encimita, la segunda vez que se vaya metiendo un poquito más, la tercera vez y así hasta tenerlo impregnado en nuestro ser, porque eso nos va a ayudar a que la Torah sea una enseñanza y la podamos vivir de una forma distinta, mejor, con más conciencia, de más responsabilidad, porque es una responsabilidad la que tenemos. No es algo, como decía, no es una revista que tiene su límite, pasa su tiempo, sino que esto es la que nos lleva hasta el infinito. Ya al final, en el capítulo 6, que dice: y sucedió que cuando el hombre empezó a multiplicarse en la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de los gobernantes vieron que las hijas del hombre eran buenas y tomaron esposas de entre todas las que preferían. Y Hashem dijo: mi espíritu no lidiará con el hombre por siempre, pues es mera carne, serán sus días 120 años. El comentario es muy interesante. Aquí dice: y sucedió. El Talmud señala que cuando en la Torah aparece el término "y sucedió", suele presagiar tribulaciones. Aquí nuestro capítulo se inicia con el relato de la precipitada decadencia de la humanidad rumbo al abismo. Megilá 10b. Los hijos de los gobernantes. Estos eran los hijos de los príncipes y los jueces, pues Elohim siempre implica soberanía, como en Shemot 4:16, y tú serás su superior. Las hijas del hombre eran las hijas de las masas, el populacho, las clases bajas, incapaces de resistirse a sus superiores. Por lo tanto, la Torá comienza el relato de esta tragedia refiriéndose al sometimiento de los más débiles por parte de los más poderosos. Según muchos comentaristas, literalmente, los hijos de Dios son los descendientes de Shet, que eran temerosos de Dios, mientras que las hijas del hombre, es decir, las personas menos espirituales, eran los perversos vástagos de Caín. El producto de tales matrimonios fue que los virtuosos descendientes de Shet se vieron tentados por los defensores de una cultura decadente y vacía de toda la divinidad, y sufrieron el destino que destruyó a la humanidad. Mi espíritu no lidiará con el hombre por siempre. Al ver que la humanidad no había cumplido con sus expectativas, Dios resolvió no esperar mucho más, debatiendo consigo mismo, por así decirlo, si destruir a la humanidad a causa de sus pecados o mostrarles compasión, pues es mera carne y no puede sobrevivir sin compasión. El hombre es indigno de que el Espíritu de Dios resida en él, ya que es mera carne al igual que los otros seres vivos, y su alma se ve atraída a la carne en vez de al Espíritu de Dios. 120 años
Dios esperaría 120 años antes de traer el diluvio para que el hombre tuviera suficiente tiempo para arrepentirse. Rashi y Rambam. Otros entienden que la longevidad humana se acortaría paulatinamente hasta alcanzar un máximo de 120 años. Ibn Ezra. Ya. Bueno, creo que este año nos deja con una conciencia más elevada sobre la valoración del Chumash y de lo que hace en nuestras vidas. Después voy a leer las Segulot, buenísimo. Es la bendición para cerrar el libro. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet behayei olam nata betoheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén.